La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Yes, we need Jesus now, more than ever. He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on. Vamos a ir al Salmo 78, dice así la palabra, en el nombre de Jesús. Dice, Jehová dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios nos dice en esta tarde, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Gloria al Señor. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria al Señor. Bien, el título de la palabra de hoy es las dos palabras de la vida. Las dos palabras de la vida o en la vida. Amén. Las dos palabras de la vida. Gloria al Señor. Bien, Dios nos manda en esta primera parte del texto leído, Dios nos manda a escucharle. Él nos dice, escucha, pueblo mío, nos dice. Gloria al Señor. Y usted ve que esto no es una sugerencia, Dios nos sugiere que le escuchemos. Amén. Aquí no nos pide si que querramos o no querramos. Él nos dice, escucha. Amén. Es una orden. Él manda, Él ordena. Amén. Y qué lindo es como aquí lo escribe el salmista, diciendo que esta orden no es para los impíos. Esta orden no es para los que no conocen al Rey, sino que lo mismo lo dice, aquí mismo claramente lo está diciendo. Escucha, pueblo mío. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Nosotros, pues, los que hemos conocido a este Dios maravilloso. Él nos dice, escucha, pueblo mío, dice. Qué rico que Él nos haga como ese sentido de pertenencia de Dios para con nosotros. Es decir, Él sabe que somos suyos. Y nos dice, escúchame, tú que eres mío, tú que me perteneces, escúchame a mí. Y añade diciendo, escucha mi ley, mi palabra, mis mandamientos. Tú que eres mío, escucha mi ley. Gloria al Señor. Y luego dice, inclina vuestro oído a las palabras, no de la boca de un extraño,
sino que las palabras de mi boca. Gloria a Dios, hermanos. Es como dice Jesús, amén, allá en Juan, cuando dice la Escritura, las ovejas distinguen la voz de su pastor y le siguen. Es lo que enseña Jesús. Oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque son mías, pues. El mismo Jesús sigue diciendo, no escuchan la voz de un extraño, de un pastor asalariado, habla ahí el texto. Porque el asalariado es el que contrataban, amén, alguna vez lo vimos, contrataban pastores cuando ellos no tenían dónde abarcar tanta ovejería que tenían, contrataban a pastores para que les cuidara el rebaño por 2 noches, 3 noches. Y como no había una relación entre el pastor y la oveja, eran pastores extraños. La voz de ese pastor no la distinguían bien. Pero al que crió la oveja, al que hizo comer, al que la llevó a pastos verdes, a los que la llevó, cierto, a arroyos a beber, a las que la guardó y las cuidó bajo su seno, la Biblia dice, a ese pastor oyen y le siguen. Bendito sea el Señor. Entonces partamos diciendo esto, de acuerdo al texto leído en Salmo 87. Hay un pueblo, ese pueblo somos nosotros. Hay un Dios que está allá arriba, que lo creemos, está allá arriba, bendito sea el Señor. Él nos dice, escúchenme. ¿Pero por qué tenemos que escucharte? Porque ustedes son míos, porque ustedes me pertenecen. Ahora, como son míos, tienen que oír una voz. ¿Cuál? La mía. Dice el texto, escuchen mi ley y las palabras de mi boca, no de otros, sino que de mi boca. Bendito sea el Señor. ¿Por qué tanto énfasis en Dios en decir cosas que son tan lógicas? Es lógico que tenemos que oír, todo aquí lo sabemos. Y aún más lógico, e incluso hasta puede ser redundante, cuando en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias Dios le dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es una palabra media redundante, porque dice el que tenga oído. ¿Quién no tiene oído? Pues, ¿también? Pero bueno, Dios entiende de que a veces nos ponemos sordos, a veces no queremos oír. Entonces Dios le dice a las 7 iglesias del Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y luego sigue el otro texto, la otra iglesia le dice lo mismo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que a veces nosotros tenemos oído y no para Él. Tenemos esta oreja, esta paila, como se dice, amén. No solo para Él, sino que para Él y para otras cosas más. Para Él y para otras voces más. Por eso que el título dice, las 2 palabras de la vida. 2 voces, 2 oídos, 2 consejos, 2 palabras. Algunos dirán, más de 2. No, hablemos solo la de Dios y la del diablo en esta oportunidad. La voz de Dios, que es la que Dios exige que le escuchemos, Él exige que le oigamos, pero también está la voz de Satán, está la voz de Satanás, y esa voz también quiere ser oída. El diablo también quiere ser escuchado. Bendito sea Dios. Él está muy interesado en que usted le escuche a él, el diablo. Y no solo que le escuche, sino que también le obedezca. Estas 2 encrucijadas, estas dos polos entre lo bueno y lo malo, amén, siempre va a estar ahí al frente de nuestra vida. Cuando éramos pequeños y veíamos los monos animados antiguos, como Tom y Jerry, por ejemplo, cuando a Tom, cierto, cuando quería hacer una maldad, le salía el gato vestido de blanco y en el otro lado el gato vestido de rojo con una horqueta. Amén. Y cuando veíamos los Picapiedras, ¿se acuerda usted? Pedro Picapiedra, también le salía Pedro Picapiedra ángel y Pedro Picapiedra diablo. Son las 2 voces. Amén. Son las 2 voces que siempre van a estar ahí para hacer lo que uno de los 2 diga que hagamos. Bendito sea el Señor. Las 2 palabras de la vida. Usted, mi hermano mío, quizás se admirará de lo que hoy vamos a escuchar, de que efectivamente a veces oímos más al diablo que a Dios. A veces nuestros oídos se inclinan más a la voluntad del maligno
que a la voluntad de nuestro Dios. Andamos obedeciendo más al diablo que a Dios mismo. Y hoy Dios nos va a reprender en aquello. Dios hoy nos va a decir: escucha, pueblo mío, mi ley. Está atento tu oído a la palabra de mi boca. Bendito sea el Señor. No a la boca del diablo, no a la boca de Satán, no a la ley del diablo, no a la ley inmoral, sino que a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo texto, porque somos de Él. Él nos dice: escucha, pueblo mío, tú soy mío, tú eres mío, por lo tanto me tienes que escuchar a mí. Amén, 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 dijo Adán y Eva. A Dios oiremos, a Dios escucharemos. Pero usted se da cuenta que Adán y Eva al final no oyeron a Dios. A final de cuentas oyeron al diablo. La palabra de Dios fue clara: no coman del fruto prohibido, ni siquiera se acerquen a él. Pero Adán y Eva, principalmente Eva en primer lugar, después Adán, se acercó al fruto prohibido. Cosa que no tenía que hacer. La misma Eva le dice a Satán, le dice: de todo fruto de los árboles que hay aquí en el huerto, de todo podemos comer nosotros. Ahora, si tú mismo lo dijiste, Eva, ¿por qué andabas mirando el fruto prohibido? Si tenía una gran cantidad de frutos que podías comer. Ella misma lo dijo, que tenía muchos frutos para comer y codiciar. Pero nos gusta a nosotros andar tentando el pecado. Nos gusta andar ahí acariciando la falta. Bendito sea el Señor. Y cuando andamos en la tentación y cuando andamos con ganas de pecar, con ganas de fallar, no nos va a salir Dios, va a salir el diablo, hermanos. El diablo va a salir a hacernos sucumbir, a hacernos caer. Ahí en el árbol prohibido, dígame usted quién estaba ahí. La serpiente. Ahí estaba la serpiente. Bendito sea el Señor. ¿O usted cree que si se va a una cantina va a estar ahí Jesús? Va a estar el diablo para tentarle. A través de un amigo, un compañero, alguien por ahí, lo va a seducir a tomar. Bendito sea el Señor. Entonces Dios le dice a Adán y a Eva: no coman de este fruto. Esa es la palabra de Jehová. Escuchen mi ley. Escuchen mi boca, lo que sale de mi boca. Esa es la palabra. No coman de este fruto prohibido. ¿Están de acuerdo? Amén, le dijeron los dos. Pero después oyeron otra voz. Una voz que nunca habían oído. Ellos solo habían oído la voz de Jehová. No se habían entrevistado jamás con un ángel. Nunca habían hablado con los animales, obviamente. Entonces la única voz que conocían era la voz de Jehová. Pero en un momento se le apareció una voz diferente, la voz de Satán. Bendito sea el Señor. Y esta voz le dice: así que Dios les ha dicho que no coman de los frutos de los árboles. Eva corrige al diablo y le dice: no, podemos comer de todos los frutos que hay acá. La orden es: de este árbol en especial no podemos comer. La tenía clarita, esa era la palabra de Jehová. Ella y su marido tenían clarita la palabra de Jehová. Bendito sea el Señor. Pero aquí viene la palabra del diablo, la palabra de la serpiente. La palabra es: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y ustedes llegarán a saber el bien y el mal. En otras palabras, que la serpiente le dice: ustedes serán como Dios. Esa palabra nunca la habían oído. Entonces tenían la palabra de Dios y la palabra del diablo. ¿A cuál le hago caso? ¿A cuál obedezco? Bendito sea el Señor. Entonces me imagino yo que Eva no llegó, comió rápido, la pensó un poco, analizó un poco. Y el texto dice: como vio que el fruto era delicioso a su paladar, a la vista, dice que fue y comió. Al final de cuentas, lo que dijo Dios, la palabra de Dios, se la echó al bolsillo y no obedeció a lo que Dios le había ordenado. Bendito sea el Señor. Siendo que Dios le había dicho, Dios le había advertido, le dijo: ustedes morirán, pero el diablo dijo: no morirán, pero Dios dice que moriré, y el diablo dice: no te vas a morir. Es como cuando Dios nos dice: este camino te conduce al fracaso,
Y el diablo dice, no, no te conduce al fracaso. Hasta el pecado y vas a morir, dice Jehová. Y el diablo dice, no, la vas a pasar bien. Vas a disfrutar. Vas a ser un hombre feliz, dice el diablo. Bendito sea el Señor. Desobedece a los padres, dice el diablo. Pero Dios dice, hónralos. Entonces siempre van a haber las dos palabras, los dos extremos. Se supone que somos hijos de Dios los que estamos acá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una voz tenemos que oír entonces, una voz tenemos que escuchar y una voz tenemos que obedecer. Y esa voz es de Jehová Dios de los ejércitos, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Pero no escuchamos esa voz. No siempre, por lo menos no siempre. Podríamos decir una buena cantidad de veces sí, pero no siempre. Bendito sea el Señor. Hermanos, viene el enemigo, vienen demonios, vienen espíritus a incentivarnos al pecado, a movernos a la falta, al pecar, al fallar. Nos quieren empujar, ¿cierto?, al fracaso. El diablo tiene como misión eso. No se extrañe usted que el diablo eso tiene por misión. Siempre hacer una zancadilla, siempre llevarnos, ¿cierto?, al fracaso, al caer. Bendito sea el Señor. Y a veces nosotros no podemos distinguir, ¿será de Dios? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Esta palabra será de Dios o no? Bendito sea el Señor. ¿Cómo diferenciar que si esto es de Dios o esto es del diablo? Hermanos, mientras más ignorantes seamos de esta palabra que llamamos la Biblia, más vamos a estar sumergidos o más inclinados a oír al diablo. Porque mientras más sabemos de esto, mientras más estudiamos de esto, mientras más amamos esta palabra, menos oído le vamos a prestar al enemigo, hermanos. Esa es la verdad. Dice el texto bíblico del Nuevo Testamento, llevando todo pensamiento a la obediencia, llevando todo lo que se nos cruce por la cabeza a la obediencia de su palabra. Bendito sea el Señor. Aquí la palabra nos dirá si es bueno, si es malo, si lo vamos a hacer, si no lo vamos a hacer. Será la palabra la que corte el queque, como se dice. Pero si no nos gusta leer, más vamos a estar proclives a caer, a fracasar, a darnos tremendos costalazos en la vida, hermanos. Depender de Dios es lo que nosotros nos garantiza hacer las cosas bien. Esto no lo sabía en su momento el rey David. En una mañana cualquiera se levanta y dice, voy a contar a mi ejército. ¿Con cuántos soldados cuento para ir a la batalla? Es un pensamiento, una idea nomás. Voy a levantarme ahora que me he levantado de buena gana, voy a contar a todo mi ejército con cuántos soldados cuento, con cuántos carros de acero, de fierro, con cuántos caballos tengo para ir a la batalla. Llama a Joab, al general del ejército, y le dice, anda a contar en todo el territorio que tenemos a los mayores de edad, cuánta gente contamos para ir a la guerra. Joab le dice, Señor, no lo hagas, porque tu seguridad en la batalla, Jehová, y no la cantidad de gente que tú tengas. Pero la palabra de David pudo más que la palabra de su general. Era un pensamiento, habrá dicho David, pero el texto bíblico lo dice. Crónica 21:1. Satanás en la noche incitó a David para que censara al pueblo. Fue el diablo que le inyectó una mala idea. Fue el diablo que no es que lo poseyó, no es que entró en él, ¿cierto? Y empezó a tener convulsiones en la noche y fue poseído por el diablo. No, solamente le susurró una idea. Solamente le inyectó una idea. Y David no supo diferenciar en que esa idea venía del mismo infierno. Bendito sea el Señor. De la misma manera nosotros en la vida podemos estar haciendo cosas que creemos que Dios nos dijo, pero no fue Dios el que nos dijo, sino que fue el mismo diablo que nos susurró. Bendito sea el Señor.
Muchos terminan mal, muchos terminan descarriados, muchos terminan en la pobreza absoluta, muchos terminan, hermanos míos, lo peor de lo peor. Porque comenzaron haciendo algo, tomando decisiones, que fue el diablo quien se las susurró en el sueño de la noche. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Si la Biblia nos dice aquí, escucha pueblo mío mi ley, escucha pueblo mío la palabra de mi boca. Gloria al Señor. Usted tiene que diferenciar entre la voz del diablo y la voz de Dios. Bendito sea el Señor. No me venga a decir que la voz de Dios es solamente tronante, así como poderosa, así solamente así lleno de fuego y de temblor y de terremoto. A veces Dios está en el silbido apacible. A veces Dios está en lo sencillo, en lo básico. A veces Dios está en la boca de un niño que cuando éste te habla, dice el texto bíblico, de ahí también puede salir palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y a veces nosotros diferenciamos a los predicadores. No, este es fome. No, este tiene fuego. Este tiene poder. Pero hermanos míos, la palabra de Dios a veces dada, repito, en la visión de Elías ahí en la cueva. Cuando ahí pasa el fuego, pasa el terremoto, pasa los vientos. Y luego pasa el silbido apacible y delicado. Ahí estaba Jehová, hermanos míos. En ese sencillo paso que estaba sensible, dice, delicado, suave. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. A veces en una alabanza suave y delicada está el poder de Dios. Y en otras que son más avivadas también está ahí el poder de Dios. Dios no solo se mueve de una forma, sino que a veces de diferentes maneras. Díganle eso a Cristo, mi Cristo bendito, que sanaba a alguien poniéndole la mano arriba. Sanaba a un ciego, amén, echándose escupo en los ojos, y tocaba los ojos del ciego, era sanado. Luego al otro ciego habrá hecho lo mismo, porque Dios siempre se mueve de la misma manera. No, pues, dice el texto bíblico que tiró escupo al suelo, hizo un lodo y le puso ahí los ojitos. ¿Cómo ves? Bueno, a hombres como árboles. Anda de nuevo, y ahí dio mejor, dice el texto bíblico. Y al mudo, ¿cómo lo hizo? Saca la lengua para afuera, y echó saliva a la lengua del mudo, para que hablara. Ese Dios, por hermanos, bendito sea el Señor. Usted me dirá a veces, no, que toquen esa alabanza, con esa yo me gozo. No, cuando Dios diga, cuando Dios se mueva, cuando Dios se dirija a usted, lo va a mover a la adoración y a la alabanza. Ese es nuestro Dios. Dios no es estático, Dios no es una estatua. Él se mueve, es como corriente de agua viva. Nunca se estanca nuestro Señor, hermanos. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Cuidado a quien estamos escuchando. El otro día recordábamos un tema cuando hablábamos el otro día con mi mami, cuando murió mi papá. Recordamos que estando ella en la cama, pasaban unas semanas de haber muerto mi padre, y ella estaba en su camita durmiendo y de repente con los pies le mueven la cama así. Mi mamá prende la luz y era mi papá que estaba ahí, que había muerto. Mi mamá se mueve rápido así, como que despierta mejor y no había nadie. Pero le movió la cama. Y en otra oportunidad le decía, Miriam, yo golpeaba la ventana. ¿Qué era eso? No era Dios, pues. Porque hay que diferenciar la voz de Dios y la voz del diablo. Si a usted se le aparece un familiar muerto, ese no es Dios. Son demonios, son espíritus. Bendito sea el Señor. Esto es lo que nunca entendió José Smith, el fundador de los mormones, que aparentemente se le presentó, ¿cierto?, un ángel de Dios, Moroni, y le presentó un nuevo evangelio. Como este era un ignorante y no sabía que el libro de Gálatas enseña acerca de ese anatema, que uno no puede llegar y oír palabra que aunque suene bonita, suene elegante, suene poderosa, pero si no viene de Dios, si viene de otros, fuentes que no son las bíblicas, ese personaje, el que cree eso, se vuelve en un maldito, en un anatema, dice la palabra del Señor. Hay que diferenciar las voces.
Usted puede tener un sueño muy extraordinario, muy maravilloso, pero si no va de acorde a la Biblia, a la palabra de Dios, no es de Dios, hermanos. Nuestra fuente de inspiración, nuestra fuente que descarta lo que es de Dios y lo que no es de Dios, es la santa palabra de Dios, hermanos. Muy linda será esa alabanza, pero si no está en sintonía con la Biblia, no es de Dios, hermanos. Gloria a Dios para siempre. ¿Usted sabe lo que le pasó a David? Por andar contando el ejército, Dios le mató a cualquier cantidad de gente y casi lo mata a él también. Señor, no lo hagas, no sigas matando. El ángel está ahí, lo vio. Dice la Biblia que David vio al ángel como defundaba su espada y mataba gente. Y subía y luego descendía a matar gente. Luego subía y descendía a matar gente. Señor, mátame a mí, dijo David. Yo pequé censando al pueblo. No te voy a matar, le dijo. Dios le perdonó. Bendito sea el Señor. Pero tenga cuidado. Y ese es el mensaje, eso es lo que Dios nos está diciendo. Van a haber amigos, gente cercana, aunque sea papá, mamá, el novio, la novia, esposo, esposa, en algún momento pueden ser usados por el diablo. No es que estén poseídos, sino que el diablo les susurró una idea. Y esa idea te puede destruir espiritualmente. Bendito sea el Señor. Yo y ustedes todos decimos nosotros, si se nos presenta el diablo en persona, amén, y en la figura, cierto, mitológica, que todos lo presentan con vestido de rojo, cierto, con cacho, con un tridente y con patas carnero, cierto, y cola, cierto, cola de flecha. Esa figura satánica, si se nos presenta al frente, cada uno de nosotros, cierto, a la primera aparición lo vamos a reprender y lo vamos a echar porque visiblemente es el diablo y hay que echarlo y reprenderlo. Pero el diablo no se presenta así. Él se presenta como oveja, pero por dentro es lobo. Él se presenta como ángel de luz, dice el texto paulino. Él se presenta como ángel de luz. Y muchas veces no es muy fácil distinguir si es que es o no es el diablo. ¿Por qué? Porque la palabra que él emite a veces es bíblica. A veces es bíblica. Pastor, ¿tan así? Bueno, ¿usted no ha leído la tentación de Jesucristo? El diablo no usó palabras personales de él, ni lo que se le ocurrió en ese instante. Usó la Biblia para tentar a Jesús. Porque, hermanos míos, cada uno de nosotros pudiésemos manipular las Escrituras a conveniencia, como lo han hecho muchos pastores de la prosperidad. Manipulan las Escrituras a conveniencia personal. Muchos por Dios han matado gente. Muchos a través de las Escrituras han matado personas. La llamada Santa Inquisición, cuando mataban a alguien le leían la Biblia antes de matarlo, antes de torturarlo. Los terratenienses en el norte, allá en Estados Unidos, que esclavizaban a negros, cierto, a gente morena, les leían la Biblia todas las mañanas y a la tarde los esclavizaban y los golpeaban y los mataban. Por eso que dice el mismo Jesús, llegará el tiempo que muchos los torturarán y los perseguirán creyendo que honran a Dios. Los mismos fariseos, en el nombre de Jehová, de la ley, de la Torá, llevaron a Jesús a la cruz. Entonces, por la palabra, muchos la pueden tergiversar y llevar a la gente a la condenación eterna. Bendito sea el Señor. Por eso hay que tener cuidado. Recuerden que Jesús estaba cansado, 40 días de ayuno, hambriento, sediento, y el diablo llega diciéndole una palabra, pues palabra de Jehová. Bendito sea el Señor. Porque bien sabe el diablo que Jesús era poderoso para convertir lo que él dijese o la palabra que emitiese se iba a cumplir y algo iba a ocurrir. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tú eres poderoso para hacerlo. Déjate de pasar tanta hambre, hombre. Lleváis 40 días sin comer nada. Algunos dirán, mire qué bueno el diablo, está preocupado de mí, que no he comido nada. Bendito sea el Señor.
Jesús, que también usaba la Biblia, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y aquí le recita el Salmo 91. Bendito sea el Señor. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmista el diablo, se sabía la Biblia. Leyó el Salmos, hermanos. Bendito sea el Señor. Y Jesús le dice: sí, pero también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios, le dice. Bendito sea el Señor. Otra vez el diablo, amén, porque no descansa. Dice: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dice: vete, Satanás, está escrito: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Bendito sea el Señor. Qué interesante, hermanos míos, que algunos pudiésemos pensar que es lo que se entiende en esta tentación. Lo que el diablo quería con Jesús era evitarle el sufrimiento y que se ganase el mundo y todos los territorios y toda la tierra en general, los reyes y los reinos, solo honrando al diablo, para no ir a la cruz. Evita la cruz, evita el dolor, evita la angustia, el sufrimiento. Yo todo eso te lo daré sin ir a la cruz. Si solo tú te postras delante de mí y me adoras. Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Bendito sea el Señor. Hay que tener cuidado, hermanos míos. Hay que tener mucho cuidado. El enemigo se va a presentar con palabras suaves, con palabras tentadoras, palabras atrayentes, ricas al oído. Es como dice el proverbio, dice: la palabra del chismoso son como bocados suaves que entran hasta el alma, dice, que penetran hasta el alma. Los chismes son bocados suaves, deliciosos. Bendito sea el Señor. Y cuando alguien te quiere hacer un daño, alguien te quiere hacer una maldad a ti o a los tuyos, no va a venir con una voz así como grutural, así como fuerte, así como satánica, a decirte: come de tal cosa y vas a ser buena gente. No, va a llegar con palabras suaves, cariñosas. Es como dice: ángel de luz para destruirnos. ¿Cuántos de ustedes nos le han dicho alguna vez: vámonos de la iglesia? Y usted dice: no, yo me quedo. Hay drama, pero me quedo. Y aquellos que le dijeron: vámonos de la iglesia, ¿a dónde están ahora? Y las palabras quizás no fueron con maldad hacia usted. Pero hay que tener cuidado a quien oímos. Hay que tener cuidado a quien escuchamos. Porque algunos no terminan mal de la noche a la mañana. Son pasos que se dan. Pequeños quizás, pero se dan. Y esos pasos terminan en lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué en la Biblia el Salmo 119? El salmo más largo de la Biblia. No hay un capítulo más largo que el Salmo 119. Que está dedicado solo a una cosa: a la palabra de Dios. Usted podría decir: pero Salmos es alabanza. Salmos es sinónimo de adoración, de exaltación. Sí, pero Dios determinó que el salmo más grande que exista en la Biblia, en el mismo libro de Salmos, y en comparación a todos los capítulos más que hay en la Biblia, sea dedicado solo a la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el hombre joven su camino? Con guardar su palabra. Ahí está, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. ¿Dónde está eso? En el Salmo 119. Lea todo el Salmo, versículo tras versículo. Todo está dándose ahí en una honra a la palabra de Jehová. Por eso dice aquí el Salmo también 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Está atento tu oído a la palabra de mi boca. Bendito sea el Señor.
Hay que diferenciar las voces. Hay que diferenciar a quién estamos escuchando. Aún por muy elegantes, amorosas o tiernas que sean supuestas palabras, pueden que vengan del mismo infierno. Ponga atención a la siguiente palabra. Recordará usted que un día Jesús reprendió a Pedro. Dice la palabra del Señor que Jesús le dice a sus discípulos: chiquillos, a contar de hoy les quiero decir que tendré que ir a Jerusalén. Mi camino es hacia allá. Allá voy a ir a padecer y también voy a ser muerto por los líderes de Jerusalén. Me van a matar ahí en Jerusalén. Dice la Biblia que Pedro, tomándolo aparte, para no decírselo delante de los demás discípulos, le dijo: Jesús, venga para acá, tengo que contarle algo, tengo que decirle algo. El texto dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, lo alejó del resto, comenzó a reconvenirle. Una versión más actualizada dice, comenzó a reprenderlo. Jesús siendo reprendido por un discípulo. No me calza eso, no sea usted. Pedro reprendiendo a Jesús. Pedro llamándole la atención al maestro. Lo llamó aparte y dijo: ven Jesús, lo que tengo que decirte es muy fuerte, no quiero que escuche el resto que te voy a retar. Ven para acá. Y lo llama a un lado y le dice: que nunca te ocurra lo que acabas de decir. ¿Pensaste antes de decir lo que dijiste que te van a matar? ¿Que vas a sufrir? ¿Que vas a padecer? Señor, le dice, ten compasión de ti. ¿Cómo es eso que te van a matar? ¿Cómo es eso que te van a destruir, a padecer, a sufrir por mano de los judíos? Bendito sea el Señor. Hermanos, quizá la palabra reprender, o como dice aquí el texto bíblico, reconvenir, habla de algo fuerte, así como llamarle la atención con fuerza. Amén. Pero cuando uno va a leer la Biblia, en esta versión, en las otras versiones, uno no ve a Pedro con maldad. Y entendamos esta parte de esta historia. Pedro amaba a Jesús, lo amaba. Usted tiene que estar de acuerdo con eso. Entonces, cuando Pedro escuchó que el maestro lo iban a matar en unos días más, porque de la boca de él salió que lo iban a matar, Pedro se entristeció. Dice en otras versiones, se entristeció y le dijo: Señor, que eso no te ocurra. ¿Cómo se te ocurre que te van a matar? Tú eres el líder nuestro, tú eres el Mesías, bendito sea el Señor, tú eres el Cristo. Dice una versión más actualizada, dice, que eso nunca te ocurra, Señor. Eso que Dios nunca lo permita, que te vayan a matar. Bendito sea el Señor. Mire, yo si escucho eso, si usted escucha ese tono de voz, las palabras de sinceridad de Pedro, porque eran palabras bien sinceras, usted difícilmente, o yo difícilmente, hubiese entendido que era el diablo mismo que estaba hablando ahí. Bendito sea el Señor. Era el mismo diablo que estaba usando a Pedro para que Jesús no llegase a la cruz, sino que al contrario, evitase el dolor, evitase la cruz. Ponga atención a esto. Era el diablo hablando por su discípulo. Era el diablo hablando por alguien que amaba a Jesús. Bendito sea el Señor. Pero Jesús, como buen maestro y que percibía el espíritu de cada persona, entendió a la primera que era el mismo diablo que estaba usando a su discípulo. Bendito sea Dios. Y si usted lee unos versículos más atrás de Mateo 16, si lee unos versículos más atrás, antes de que Pedro retara a Jesús, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Minutos atrás, versículos atrás, Pedro usado por Dios. Versículos atrás,
Pedro siendo inspirado por Dios. Pero versículo más adelante, Pedro siendo inspirado por el diablo. Vemos la paradoja en esto, hermano, la diferencia que hay. Antes de que Jesús le dijera a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo. Antes de eso Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro. Cuando tú dijiste que yo era el Cristo, te lo inspiró mi Padre que está en los cielos. Recuerden que la pregunta de Jesús fue, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron, Juan, Elías, Jeremías, un profeta de la antigüedad. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo alaba a Pedro y le dice, bienaventurado, dichoso, eres tremendo, Pedro. Lo que acaba de decir fue inspiración divina de Dios. Vino el Espíritu Santo, te inspiró lo que acaba de salir de tu boca. Pasaron una horita, unos minutos, y ahora era el mismo Pedro, pero usado por el mismo diablo. Ay, qué complicado es esto, hermanos. Porque usted puede ser usado por el diablo o por Dios, porque usted puede estar escuchando a Dios o al diablo. Y así hay mucha gente, hermanos. A veces con los gestos, a veces con la mirada, a veces con ciertas actitudes, puede matar espiritualmente a alguien. A veces con no saludar al hermano, a veces con ponerle una cara larga a alguien. Yo no sé de caso, pero lo más probable es que así haya sido en algún momento. Amén, que alguien haya llegado al templo la primera vez, una sola vez, y luego de ahí no vino nunca más. Porque ese día cuando llegó, nadie le saludó. Ese día cuando llegó, nadie le extendió la mano, ni siquiera le preguntaron por su nombre. Y dijo el hombre o la mujer que llegó, ¿para qué voy a venir? En esa iglesia no reciben a nadie. A veces podemos estar siendo usados por el mismo diablo sin saberlo. Porque usted cree que Pedro, cuando le dijo, Señor, ven para acá, te tengo que decir algo. Pedro empezó a convulsionar. Pedro empezó a sentir un éxtasis, así como demonios tomándolo para decirle a Jesús, Jesús, que eso nunca se te ocurra que vaya a ocurrir en ti, que vayas a morir allá a Jerusalén. Era el diablo así como poseyéndole y él teniendo convulsiones diciéndole eso. No, se lo dijo de la forma más natural posible. Se lo dijo con el corazón, Señor, que eso nunca se te ocurra que te pueda ocurrir, que vas a morir allá en Jerusalén. Nunca sufras. No, Señor, le decía. Bendito sea Dios para siempre. Alguien un día dijo algo así como esto. Escúchenme atención los predicadores. Una vez una familia que venía llegando al culto y la mujer, la dama venía con pantalones, blue jeans. Toma la oportunidad el predicador y se le ocurre predicar justo ese día acerca de los blue jeans y los pantalones. No vino nunca más esa dama. Hay que usar de sabiduría, hay que usar de inteligencia. Las puertas de la iglesia nunca se tienen que cerrar, siempre tienen que estar abiertas. ¿Por qué, hermanos míos? Porque aquí no es mi obra, ni su obra. Tampoco es mi palabra, ni su palabra. Esta es la palabra de Dios, hermanos míos. Y a esa palabra yo tengo que ser fiel, a amar esa palabra, predicar esa palabra, porque esa es la palabra que vale la pena, hermano, escuchar. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Hablemos de la mente un poco, lo que pasa por esta cabeza a veces, hermanos. ¿Cuántas cosas no pasan por acá? ¿Cuántas cosas no pasan por esta croqueta? Oh, si supiera el otro, la otra, o el que está al lado, lo que estoy pensando se escandalizarían. No me mirarían nunca más con esos ojos. Si supiera lo que está pasando por mi cabeza, por su cabeza. A veces hay maldad, a veces hay odio, a veces hay rencores, a veces hay orgullo, a veces hay ganas de matar, a veces hay ganas de ahorcar, a veces hay ganas, hermanos míos, de destruir. Tantas cosas no pasan por esta cabeza.
Claro, por la boca para afuera quizás hace la otra cosa. Como dice el proverbio, alguien te dirá, come y bebe, disfruta la vida, mas su corazón no está contigo. Es lo que te dice por la boca, pero por la mente no te dice eso. Bendito sea el Señor. Por eso es que Dios le da tanto énfasis a lo que pensamos. En esto pensad, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en esto pensad. O sea, tener la mente de Cristo, sacar ideas raras, sacar cosas negativas, sacar lo que no nos edifica, lo que no nos llena, porque tarde o temprano en algún momento de la vida le vamos a hacer caso a esa estupidez que pasa por la cabeza. Nadie peca si antes no lo pensó. No, pastor, si yo no supe cómo caí en la cama ajena. No, lo pensaste, lo analizaste, estuviste craneándotela. Bendito sea el Señor. Y al final de cuentas, igual que Eva, le hacemos caso a la serpiente y a Dios no le hacemos caso. Le hacemos caso a lo del diablo, a lo que no edifica, a la carne. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido, hermano, que antes de llegar al culto, ya empezar a prepararnos para llegar a la iglesia, decimos, no, hace mucho frío, no, día como que no hay muchas ganas? ¿Le ha pasado eso o no? A ver, ¿cuántos sinceros dicen algo como amén? Bendito sea el Señor. Pero ahí está, pues, a la dicotomía. ¿Qué hago caso? ¿A Dios o a esos pensamientos? ¿A Dios o a mi flojera? ¿A Dios o a mi mediocridad? Y claramente, hermanos míos, creo que hay muchos acá que le hacen caso a Dios. Porque pese a la lluvia, pese al frío, pese, mi hermano, los conflictos, a la falta de benzina, a la falta de plata, hermanos míos, hay gente que se esfuerza por servir a Dios. Por eso dice la palabra, escucha, pueblo mío, mi ley, escucha la palabra de mi boca. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. ¿A quién escuchamos? En estas palabras de la vida tenemos dos palabras siempre, la buena y la mala. Dios y todo lo demás. Dios es lo correcto. Dios es lo bueno. Dios es sinónimo de buen futuro. Dios es sinónimo de prosperidad, hermanos. Espiritual y secular también. Dios es la receta de todo éxito que usted se pueda imaginar. Pero el éxito más grande es lo espiritual. Lo que llena el alma, lo que llena el corazón, hermanos. Gloria a Dios. ¿A quién oímos? ¿A quién escuchamos? ¿Tiene dudas usted? ¿Dudas existenciales? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Hago esto o no hago esto otro? ¿Cuántas veces nos van a pedirle consejería al pastor? Pastor, sabe que no nos queremos casar. Entonces queremos ver si usted aprueba nuestro matrimonio o no. Bueno, está embarazada, pero ya están con las maletas hechas, por más. Bendito sea el Señor. Ya no hay mucho que opinar ya. Pastor, quiero la opinión suya. Tengo un viaje a Estados Unidos. Queremos saber si es que usted aprueba o no, si es que nos da un consejo. Tengo los pasajes comprados, pero algunos van así a pedir consejos, por hermanos. Ya todos tienen todo hecho. Haga lo que quiera hacer ya. Bendito sea el Señor. Hay otros no. Hay otros que a uno se acercan. Y ustedes, hermanos, a ver, el otro día alguien me preguntaba temas más o menos difíciles doctrinalmente. A ver, y me mandaba audio y me pedía disculpe, pastor, de que le haga preguntas. Yo le dije, hermana, pero para eso estoy. No tiene por qué andar pidiendo disculpas. Si usted tiene dudas de la escritura, de texto, de versículo, para eso estoy yo, hermano. ¿Para qué va a andar consultando a otros lados? A usted mándeme un audio y yo le respondo, quizás no en el acto, pero en algún momento le responderé con bases bíblicas, obviamente. Por eso está uno. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué buscamos la palabra de Dios cuando ya oímos la otra voz? Cuando ya escuchamos la otra voz, cuando ya nos rendimos a la otra voz.
Bendito sea Dios. Por eso que Jesús, que distinguía lo que venía del corazón de Pedro o del diablo, lo retó inmediatamente. Mire, el texto dice algo como esto, pongan atención. Recuerden que Pedro toma a Jesús y lo lleva aparte para decirle, para retarlo. El texto dice que Jesús se dio vuelta cuando Pedro le dijo esto, y en alta voz, no solo a Pedro, sino que a todo el resto le dijo lo mismo, para que todos escucharan la reprensión que le estaba diciendo a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Me eres estorbo. ¿Sabe que el fin de esta intención diabólica en usar a Pedro para decirle tal cosa a Jesús era de que Jesús no fuese a la cruz, que no fuese a morir por nosotros? Bendito sea el Señor. Que eso nunca se te ocurra, que nunca ocurra en ti, Señor, que vayas a padecer, que vayas a morir a Jerusalén, que eso nunca se produzca en ti, Señor. Pero Jesús sabía que tenía que morir por nosotros. Y supo que esa palabra no era palabra de Pedro directamente, sino que el mismo diablo lo había usado. Bendito sea el Señor. Yo de la misma manera que Jesús tengo que diferenciar aquello que me va a perjudicar, aquello que me va a matar, me va a destruir, aquello que me va a desanimar. El enemigo vendrá con cagüines, con pelambres, con calumnias. Y si esas cosas entran a usted o hacen nido en usted, usted se va a desanimar, usted no va a querer venir más al culto. Bendito sea el Señor. El diablo puede usar un hermanito incluso que anda por acá, como usó a Pedro, hermanos. Al mismo Pedro que minutos antes el mismo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro. Ahora mismo nosotros podemos estar en la gloria, podemos estar bien espiritualmente, pero si decaemos, si nos ponemos débiles espiritualmente, podemos ser usados por el mismo diablo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánta gente, hermanos míos, cuando van a sus casas, tienen parientes que no han venido a Cristo? Llegan a sus casas, puro pelar el culto. ¿Viste lo que dijo el pastor? ¿Viste lo que pasó? ¿Viste el que no me saludó? La que no me saludó. Y enfrenta a incrédulos, frente a gente que no conoce a Dios. ¿Sabe lo que dice esa gente? Son puros problemas en esa iglesia. Todos pelean. Yo nunca he ido a un culto, pero escucho a mi señora. Yo escucho a mi esposo. Yo escucho a mis parientes que van al culto. Llegan del culto a puro pelar. Y usted sin querer queriendo, como dijo el chavo, le está cerrando la puerta a la gente para que venga al Señor, hermanos. Dios tenga piedad y misericordia, hermanos, de nosotros. Bendito sea el Señor. Cuánta gente, hermano mío, en la vida cristiana, por malas decisiones, hoy por hoy, lloran y lloran porque le hicieron caso al diablo y no a Cristo, no a Dios. Mamás que le decían a sus hijos, no te cases con él, no te cases con ella, no hagas tal pacto, no, yo lo hago igual nomás. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque escucharon al que no tenían que escuchar, escucharon al que no tenían que oír. Más la Biblia nos dice, escucha pueblo mío mi ley. ¿Por qué Dios dice eso? Porque Dios sabe que nosotros somos de nuestro corazón tendiente a escuchar al que no tenemos que escuchar. A veces a usted, el más cercano de su casa, le va a decir algún día, ¿y para qué sigues yendo? ¿Y para qué sigues congregándote? ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Y sigues aún? ¿Y vas a ir de nuevo? ¿Y mira, estás enfermo? ¿Y mira los problemas que tenés? Dios no te ha ayudado. O sea, es pura palabra del diablo, hermanos. Aún mantienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Como cualquier mujer fatua, has hablado, le dice el patriarca Job. ¿Cómo de Dios vamos a recibir solo el bien y el mal no lo recibiremos?
Bendito sea el Señor, porque Él da y Él también quita. Dando o quitando sea su nombre. Bendito dice su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Ese hombre estaba en la ruina, hermano. Estaba literalmente en la ruina. Job. Y lo último de lo último que le quedaba como esperanza era la ñora, por la esposa. Job quizás decía, bueno, perdí la plata, perdí los rebaños, perdí la casa, perdí a mi hijo, pero por lo menos me queda mi señora, dijo. Buena señora que eligió. Aún, las palabras cuando la señora le dice, aún mantienes tu integridad, trasladándola al tiempo de hoy esa frase, podríamos decir, ¿aún sigue siendo cristiano? O más despectivamente, en el lenguaje chileno, ¿aún sigue siendo canuto? Perdiste los hijos, la casa, los rebaños, eras el más rico, ahora no tienes ni uno. ¿A usted le va a pasar algo así en la vida, hermanos? Usted va a perder cosas. A usted a veces no le va a ir bien en todo. Económicamente, matrimonialmente, en algún momento van a tener problemas. Vamos a tener problemas, hermanos. Y va a llegar la voz del diablo a acercarse a nuestras orejas, a nuestros oídos, y nos va a decir esas mismas palabras. ¿Aún vas al culto? ¿Aún sigues yendo? Yo tengo que tener la capacidad de distinguir que esa voz del diablo, esa voz no es de Dios. No es de Dios aquel que me quiera dejar en la casa. No es de Dios esa palabra que me quiera desanimar. No es de Dios esa palabra que me quiera meter en mi corazón raíces de amargura. No es de Dios. No es de Dios. Aunque lo diga el marido, la esposa, quien sea. Si alguien me quiere desanimar, por muy cercano que sea a mí, tenemos que distinguir que no es de Dios. ¿Quién más cercano que a Jesús que el mismo Pedro? Pero fue usado por el mismo diablo. Bendito sea el Señor. No le hagas caso al enemigo, no le hagas caso al diablo. Había una alabanza que compuso mi pastor hace años atrás, y cuando el diablo te invita a fumar, dígale que no, decía. Y si te invita a adulterar, dile que no y dígale que no. Y si te invita a tomar, dile que no y dígale que no, decía aquel coro. Bendito sea el Señor. Y si te invita a dejar de congregarte, dígale que no. Y si te dice ya no alabes más, dile que no, diablo. ¿Cómo se te ocurre? Y si te dice no ores más, tú dile que no nomás. Y si te dice no leas más la Biblia, no, ¿qué te crees, diablo? Mis ojos son para el Señor, yo tengo que seguir leyendo. Y si el diablo te dice no vengas más al culto, dile no, diablo, porque tengo drama, tengo problemas, pero Dios me levantará, Dios me ayudará. En algún momento me sacará de la crisis, me sacará de la angustia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra, hermanos? Bendito sea Dios para siempre. Las dos palabras de esta vida, la de Dios y la del diablo, ¿a cuál oiremos? ¿A cuál estamos escuchando? Gloria al Señor. A veces, hermano, una persona en la iglesia se puede desanimar, se puede taimar, y esa persona puede arrastrar a mucha gente detrás de él o de ella. Y eso ha pasado. En toda la iglesia pasa eso. O un taimado, una persona defraudada, una persona que se siente herida, puede arrastrar a mucha gente detrás de él o de ella. Bendito sea el Señor. Supongamos que hay una Dorca acá que diga, no, la media predica se mandó la pastora, más lo que me retó, me tiró la oreja todo el culto. No voy nunca más a Dorca. Y esa hermana se preocupa después de envenenar a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra. Pero si esa hermana es fiel a la iglesia, esa hermana va al culto todos los días. Sí, pero hay que distinguir qué palabra es de Dios y no de Dios. Porque si alguien te impide o te oprime, de alguna manera te bloquea para no hacer la voluntad del Señor, ese hermano, por muy lindo que sea en el Señor, por muy lindo que cante, por muy bueno que sea para servir al Rey, si ese hermano no está en sintonía con la Biblia, aléjate de él.
Es lo que dice el apóstol, dice, si alguno no anda conforme a las palabras que hemos ordenado a través de las Escrituras, el mismo Pablo dice, ni aún comáis con él. E incluso hasta aborrezcan sus ropas que están contaminadas. Mira hasta dónde llega el apóstol. Mire cómo Dios nos quiere mantener en integridad, en pureza, en santidad, alejándonos de la voz del diablo, alejándonos de la voz del enemigo. Dios nos ayude, iglesia. Cuidado, jóvenes, señoritas, tienen compañeros, amigas en los colegios, en las universidades, que en algún momento van a hacer que usted, en vez de aplaudirle a Jesús, van a terminar aplaudiéndole a Che Guevara algún día. Porque este mundo comunista, este mundo humanista, exaltan más la figura del hombre que de Dios mismo. Y empiezan a hablarle de las desigualdades, de la opresión, del micromachismo, de este tema del patriarcado. Tantas cosas raras que hay. Y más de algunos va a terminar hablando el lenguaje inclusivo también acá hecho. Que Dios nos ayude, hermanos. Cuidado con los amiguitos. A mí, algunos amigos, más de alguna vez, en la media y en la superior, me invitaban a tomar. Me invitaban también a la disco. Si ellos me decían un día a una discoteca, me dijeron, vamos, si allá terminamos la tarea, me decían. Terminando la clase como a las 11 de la noche, después en el instituto. Yo sé que no, pues hermano, sino uno no tiene que ser tan ingenuo, o más chileno, más tonto. No puede. Bendito sea el Señor. Me acuerdo un día cuando íbamos bajando de Caletones, ¿cierto? De allá arriba, del trabajo, y unos compañeros de trabajo que saben que yo era cristiano, o que soy, mejor dicho, ¿cierto? De repente desviaron el camino porque yo bajaba con ellos, la administración, ¿cierto? Bajábamos en vehículo. Y de repente desviaron el camino y ¿para dónde van? Le dije yo, no, vamos por ahí, me dijeron. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Y uno no es tonto, por hermano. Bueno, hasta las 12 del día más o menos, pero después uno se le quita. Amén. Entonces, ¿para dónde van? Les dije. No, si vamos para tal lado. Ya, pues sean sinceros, ya vamos avanzando el vehículo. No, si queremos que vayas a conocer algo, dijeron. Vamos a ir a tomar algo. ¿Tú tomás bebida nomás? Oran crash, me decía. Ya les dije yo. Esperé el rojo en alguna parada y me bajé. No sé a dónde ya me bajé, pero me bajé. Y al día siguiente lo reté a todo. Pero uno sabe que el mundo, el diablo te quiere ver puro tropezar, caer. El diablo te ve a ti en el suelo, se aprieta la guata riéndose de ese joven que algún día adoró a Dios y ahora, cierto, anda fumando. De ese matrimonio que algún día amó al Señor y ahora están descarriados. No van ninguno de los dos a ningún lugar a adorar al Rey. El diablo se aprieta la guata, hermanos míos. Esto me imagino yo a Sansón cuando estaba de espectáculo ahí, ¿cierto? En el templo del dios filisteo y todos le tiraban tomate y el texto bíblico dice, era el juguete de la fiesta. Les fue como juguete de la fiesta. Se mofaban del hombre, se reían del hombre, lo escupían, le tiraban cualquier cosa en la cabeza. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque algún día abrió el oído y escuchó el corazón, las pasiones, la sensualidad y se metió, ¿cierto?, con una ramera, dice el texto bíblico. Y terminó, ¿cierto?, moliendo trigo y sin ojos. Bendito sea el Señor. Eso es lo que quiere el diablo con nosotros, por eso que nos susurra en la noche, nos pone temores, nos pone miedo muchas veces. ¿A cuánto no le ha pasado que alguna vez, esto lo he escuchado, que hay gente que dice, yo cuando oro las noches me parece el cuco, como que hay demonios, como que hay demonios, como que me espantan en las noches, pero cuando no oro no pasa nada. Entonces cuando yo oro siempre hay un demonio que me viene a molestar. Entonces he decidido. ¿Qué cree usted? Y no oran. Es obvio que cuando usted ora, que cuando usted busca de Dios, el infierno tiembla. Es obvio que cuando usted busca al Cristo de la gloria, el enemigo va a estar enojado, hermano. Pero usted no le tenga miedo al diablo ni a sus demonios, hermanos míos.
Siga adelante esforzándose. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Mire, hermano, para terminar, hermanos. Yo no soy muy de ser como muy, ¿cuál es la palabra? Muy extremista, a ver, en cuanto a ciertos moveres de los demonios, que uno tiene que estar, no sé, por hermano, desesperado porque me está moviendo la cama, desesperado porque, no sé, aparecen cosas raras en la casa. No, yo le digo al hermano cuando a veces me piden consejo porque alguien le tiró una maldad, una hechicería o algo por el estilo, yo le digo, hermano, es ahora el momento. Usted ahora tiene que confiar en Dios. No muestre miedos. No anda atemorizado. Bendito sea el Señor. Permítame lo que le voy a decir a alguien acá, se lo dije, amén, que está acá. Pastor, ¿sabe que hay gusanos que están saliendo en cierto lugar de mi casa? Gusanos. Y revisamos y no sabemos dónde. Aparecen. Bueno, usted tiene que orar, hermanos, tiene que clamar al Señor. Amén. Pero no ponga esto como algo extremo. La Biblia dice, ¿qué dice? Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Usted ponga afuera el letrero y que diga, se vende en Tebo. Es como aquel pastor que cuando llegó a la casa había una gallina, se lo he contado tantas veces, gallina negra cocina el cuello. Y lo tocó, dijo, esto fue una maldición obviamente, pero lo tocó, dijo, aún está calentita, desplomémosla y comamos. ¿Sabe lo que dice el texto 23 del Salmo del pastor? Lo conocemos todos, Jehová mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? ¿Qué dice al final? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Adereza mesa delante de mí. Yo eso no lo entendía cuando era joven, pero ahora comprendo lo que significa esa frase. Significa, en otras palabras, pones banquetes, mesas de banquetes delante de mí en presencia de todos los que me quieran hacer mal. Yo estoy en fiesta frente a los enemigos que me quieren hacer daño. Esa es la confianza del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará, y Él me hace vivir confiado, tranquilo, me prepara mesa de banquete en medio de mis angustiadores. Eso dice la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Colóquese de pie, iglesia. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Dé un aplauso grande al Rey que vive para siempre. Oh, gracias, Señor bendito. Gracias por tu voz, gracias por tu palabra, Señor. Oh, gracias, Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Hagamos un compromiso con el Señor. Cierren su oído, sus ojitos. Cierren sus ojitos y digámosle al Señor, Señor, quiero comprometerme a oír tu voz. Pero dame, Señor, la capacidad de distinguir la voz del enemigo, la voz del diablo, que me quiera dividir mi hogar, mi vida espiritual. Señor, dígale, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero, Señor, ser perceptible a tu palabra. Quiero escuchar tu palabra, Señor. Yo sé que en el camino de la vida oiré también la palabra del enemigo. Escucharé de vez en cuando la palabra del diablo. Una cosa es escucharle, otra cosa es obedecerle, Señor. Sí, en la vida escucharemos muchas veces al enemigo que intenta susurrarnos al oído, que intentará, Dios mío, desvanecer nuestra vida espiritual, que nos llevará al pecado, que tratará de llevarnos a la maldad, a la fornicación, al adulterio, al engaño, a la mentira, al orgullo, a la arrogancia, a la mediocridad. El enemigo nos llevará al pecado, Señor. Pero Dios de la gloria, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la correcta. Tu palabra es bálsamo para nuestras vidas. Más dulce que la miel, dice tu palabra que es. Oh, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, Señor. Dios mío, libra a los matrimonios de escuchar al que no tienen que escuchar. A nuestros jóvenes de escuchar al que no tienen que escuchar.
Libra, Padre Celestial, a nuestros niños de escuchar estas falsedades de este mundo que hoy se están implementando, Rey. Líbralos de oír, Dios de la gloria, e implementar en sus vidas esas perversidades, Señor de la gloria. Oh, Señor, queremos comprometer nuestros oídos a tu palabra, a tu voz, a la voz, Dios mío, de tu boca, como decía esta palabra, Señor. Oh, Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor amado, a distinguir esa palabra que me puede destruir, a esa palabra que me puede desanimar, esa palabra, Dios, que me quiere ver tumbado, tirado en el suelo, Señor. Dios mío, gracias. Gracias por advertirnos. Gracias por esta palabra, mi Rey. Bendiga, Señor, a todos tus santos. Bendiga, Rey de la gloria, a todo tu pueblo, Señor. Tu gracia, Dios mío, sea en nosotros y que nos vayamos con esta palabra, Rey, a nuestros hogares, a nuestras casitas, Rey de la gloria, y comprometiéndonos, Dios, que será a tu voz a la que obedeceremos, será a tu palabra a la que le pondremos oído, Rey de la gloria. Sí, sí, amén, amén. Obedeceremos a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, mi Rey. Por Jesucristo, su Hijo, pedimos esa bendición. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yes, we need Jesus now more than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. El día